Bien, les decía que el uso excesivo de cosméticos, productos farmacéuticos, fertilizantes, pesticidas y artículos de limpieza son la principal causa de contaminación del agua a nivel mundial, lo que afecta directamente a la salud y al ecosistema. Pero, a pesar de todo esto, en Chile la contaminación de las aguas se ha estudiado principalmente en relación a la presencia de metales por la actividad industrial y los pesticidas. Y aunque eso ha cambiado, recientes estudios realizados en ríos de la zona central evidencian la presencia de distintos compuestos químicos propios de los medicamentos, una evidencia que pone el foco en crear normativas que aseguren una correcta eliminación de los fármacos, sobre todo a nivel domiciliario. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? ¿Cuál es el alcance? Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es María Pilar Sánchez, química farmacéutica, académica de la Facultad de Química y Biología de la USACH. María Pilar, gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias también por convidarme y educar en este tema aquí a toda la comunidad. Bueno, partamos entonces por primero abordando la evidencia, porque uno suele creer que la contaminación de las aguas es precisamente por los químicos mineros, lo decíamos, ¿no es cierto?, o los pesticidas. Pero ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Cómo los medicamentos pueden llegar al agua potable que bebemos? Mira, hay una ciencia relativamente nueva que está surgiendo ahora porque están empezando a investigar si están liberándose al mundo una serie de estudios que indican distintos medicamentos que han estudiado principalmente lo que nosotros decimos sistemas acuáticos, es decir, ríos, lagos, vías submarinas. Entonces ahí estamos identificando, por ejemplo, gen de la resistencia antimicrobiana en tortuga, en delfines, en tiburones. Estamos viendo que en puerros, en verdura, encontramos restos de por ejemplo, carbamazepina. Estamos viendo el impacto que tienen la metformina, la fluoxetina y las hormonas, por ejemplo, en la feminización de los peces y por ende una alteración en el dicho ecológico. Todo eso se investiga dentro de la ecofarmacovigilancia. Claro, pero déjame agregar un punto que es interesante, porque dice, por ejemplo, la información que tenemos acá, que es un estudio del 2021, que señala que el río Mapocho en Santiago posee una concentración de 4 microgramos de fármacos por litro, presentando restos de antibióticos, analgésicos, antihistamínicos, antidepresivos y beta bloqueadores. En fin, cuéntame un poco de eso, porque ¿qué alcance tiene el que aparezcan estos medicamentos en un río que finalmente va a nutrirnos? Claro, después de pasar por un proceso naturalmente de depuración y de potabilización, pero que finalmente llega a nuestras casas. Sí, mira, acá para poder contextualizar cómo llega un medicamento al medio ambiente. Y eso va a explicar un poco por qué estamos tan preocupados de este tema. Los medicamentos van a llegar al medio ambiente porque en el proceso de fabricación de un medicamento muchos de los residuos van a la red de alcantarillado. En los hospitales, a través de la orina y las heces de los pacientes, hasta los medios de contraste, en todo el área de funcionamiento de un hospital, todo eso pasa a los alcantarillados. No hay en los hospitales más grandes de base un sistema de filtro de eso. Sí hay preocupación y hay muchos colegas que están trabajando en este tema. La industria alimentaria, todo el sistema agropecuario, vacunos, cerdo, aves, inclusive los peces, le dan alimentación a veces con aditivos farmacéuticos para evitar que el animal se enferme, sea más productivo, esté más sano y así también asegurar. Pero ¿qué pasa con ese alimento respecto a la trazabilidad que tengamos, a lo mejor concentraciones, trazas de antibióticos? La industria agropecuaria utiliza mucho tetraciclina, sulfa, entonces estamos preocupados por la resistencia antimicrobiana que viene de la seguridad o diría inseguridad alimentaria. Los peces en nuestra industria salmonera le dan algunos antibióticos en los pellets. Entonces usted los tira al criadero y va al pellet, se alimentan los crustáceos, el plancton, las algas,
los salmones propiamente tal y todo el sistema. Entonces usted de repente encuentra una publicación donde encuentra un pelícano a 2 kilómetros de una planta de cultivo de salmones y le abren dentro de la vigilancia normal que están en las playas por Cernapesca y claro, le hacen la autopsia al ave y encuentran el gen de la resistencia antimicrobiana. ¿Cómo llegó ahí? Entonces ahí tenemos que empezar a ver. Ese estudio en particular, claro, reveló la existencia de antihistamínico, antiinflamatorio, antibiótico. Los tres son de muy alta venta. Algunos son de venta un poco más estacional, como los antialérgicos. Pero los antiinflamatorios y las hormonas y los antibióticos son de venta alta durante todo el año, porque nosotros también las enfermedades van teniendo también alguna etapa estacionaria. María Pilar, pero la pregunta es cómo, porque tú nombraste incluso la metformina, que es un medicamento que es súper utilizado. La pregunta es cómo eso, para entender súper bien cómo llega y si tenemos evidencia que diga, sí, efectivamente en el agua que consumimos en la casa puede llegar algo de ese medicamento que fue a su vez llevado por vías distintas, ¿no es cierto? Por ejemplo, al río Mapocho. Mira, del agua potable en nuestro país todavía no hay estudios, porque las plantas de tratamiento de agua son locales, dependen de cada servicio. Nosotros somos un país largo y tenemos mucha variabilidad en las distintas plantas de tratamiento de agua. Y nuestra geografía loca hace que en el norte tengamos más industria minera, pero en el sur tenemos la industria maderera, la industria salmonera, etc. ¿Cómo llegan? Imagínense ustedes que nosotros tomamos un medicamento y ese medicamento, lo que entró también, parte se absorbe en el metabolismo y una parte se elimina a través de las heces y la orina. Un ejemplo clásico, si usted toma un medicamento, indudablemente los días que toma el tratamiento, las orinas presentan ahí un poquitito un olor particular proveniente un poco del antibiótico y el resto de una sustancia que se ha degradado dentro del organismo, pero que proviene de los antibióticos. Y eso va directo a la red de alcantarillados. Y por la red de alcantarillado, eso algunas veces van a dar algunos ríos y de ahí las captan en las plantas de tratamiento de agua. ¿Qué es lo complejo? Las plantas de tratamiento de agua muchas veces no tienen el filtro adecuado para dar cuenta y que puedan retener todos estos medicamentos y los restos de, nosotros decimos, metabolitos de los propios medicamentos, que son productos de la misma degradación de un medicamento una vez que ha pasado por un organismo, a través de la heces y la orina. Entonces, eso va a contaminar los sistemas acuáticos, los suelos, y no tenemos una legislación que obligue a las plantas de tratamiento de agua a tener a lo mejor un mínimo, una normativa para que pueda ir poniendo atención. Los medicamentos son matrices complejas para llegar así a implementar de un día para otro que eso puedan retener a través de las plantas de agua. Nosotros tenemos una calidad alta del agua acá en América Latina. En otros países latinoamericanos hay distintas realidades, pero es importante hacer una monitorización y también es importante que haya una ley que obligue, es lo que nosotros estamos esperando, que los medicamentos sean parte de la ley de responsabilidad extendida al productor. ¿Eso qué implica? Que la industria farmacéutica y el gobierno, a través de un sistema mixto, no sé cuál será el mejor sistema para Chile, obligue a tener un programa que disminuya el impacto de estas sustancias en los medios ambientes, porque eso afecta a la salud animal, vegetal, las plantas y el medio ambiente. El año pasado nosotros como programa nos hicimos cargo de una investigación en Estados Unidos que daba cuenta del hallazgo de cantidad de micropartículas, o mejor dicho, nanopartículas de plástico en las aguas embotelladas, ¿no? Y era un estudio muy interesante porque ampliaba el catálogo, hablemoslo así, de nanoplásticos encontrados. Eso, claro, es una alerta. Pero otra cosa es que en el agua que uno consume desde la casa puedan aparecer, por ejemplo, otro tipo de elementos, como residuos químicos,
llámese de medicamentos. Eso último, ¿no está aprobado todavía? No. En Chile no se han hecho estudios, por eso es un llamado muy importante a la comunidad y también al gobierno a través de las distintas estructuras y el Ministerio del Medio Ambiente, probablemente el Ministerio de Salud, porque esto tiene que tener un enfoque que nosotros decimos el enfoque de una salud, One Health, porque acá hay varios ministerios que están involucrados. Entonces, ¿quién se encarga de monitorizar las aguas? Sí, hay un decreto 90 que ve un poquitito la protección de todos los sistemas acuáticos, pero tenemos un informe anual, yo no lo conozco, no he encontrado uno aún, en eso estoy ahora trabajando. Pero también tenemos otros decretos, tenemos un decreto, el decreto 148, que define los residuos peligrosos. Un residuo peligroso puede venir no solamente en los medicamentos, sino que un champú, la crema 1, la crema 2, porque eso finalmente, cuando uno se está duchando, va a la que nosotros llamamos las aguas grises, que son las aguas provenientes de la ducha, la bañera y el lavamanos. Y eso va directo al caño del alcantarillado. Y de ahí llega a los sistemas acuáticos, principalmente ríos, y de ahí probablemente en su paso y su destino para llegar al mar quedará algún afluente que recoge estas aguas, las limpie y todo, y así podemos tener disponible agua potable. Entonces, está descrito en la literatura científica todos los hallazgos y por eso que en el mundo ya se están implementando fuertemente los programas de postconsumo de medicamentos y productos farmacéuticos. No es que, y eso proviene precisamente de todos los usos que tienen los medicamentos. La gente percibe el medicamento como un bien social y es así, ¿ya? Pero también los medicamentos tienen un impacto en el medio ambiente. Entonces, ¿qué estamos trabajando nosotros desde acá de la universidad? Educando, por ejemplo, a las personas mayores. Al día de hoy tenemos un 18% de personas mayores de acuerdo a un informe de la CEPAL del 2021 y ellos proyectan que para el 2050 vamos a tener un tercio de la población, 32% de población adulta mayor, y ellos son los que consumen la mayor cantidad de medicamentos. Un tercio, imagínense, un tercio de este país consumiendo polifarmacia entre 3, 5, 7 medicamentos por las distintas patologías de más alto impacto en gasto en salud pública en nuestro país y en América Latina, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Claro, la pregunta, sí, María Pilar, la pregunta es entonces, ¿cómo se desechan correctamente los medicamentos? Y para entender bien, ¿cuál sería el camino cuando uno tiene, por ejemplo, un medicamento que está vencido? ¿Cuál es la manera correcta de deshacerse de ese medicamento? Claro. En países donde existe legislación de un programa de postconsumo, la gente ya es un ecociudadano, va a la farmacia, lleva la bolsita con los medicamentos y los deja depositados en un contenedor. Eso se recoge, va a una planta de tratamiento, ya no hablamos de basura, hablamos de residuos, y se le da un valor a ese residuo. Por ejemplo, en España hay la generación de una planta cementera y generan energía, los puntos SIGRE. En países donde no hay un programa de postconsumo, existen las llamadas iniciativas de postconsumo. Nosotros tenemos una iniciativa de una farmacia de cadena que en algunas comunas tiene unas cajas donde la gente puede ir a depositar los medicamentos. Ahora está estudiándose que se pueda ampliar a otras regiones y un poquitito más la llegada. Son iniciativas particulares y privadas. La Municipalidad de Vitacura también tiene un punto bastante eficiente donde reciclan las tapas, los envases de jarabes que son plásticos, tienen que ver qué tipo de plástico es, y para eso hay que hacer una labor también, educar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que va eso? Eso va y se le hace un tratamiento previo que disminuya los riesgos para ser depositados. En la actualidad nosotros estamos haciendo ecoladrillo, pero en realidad eso no resuelve el problema, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es poder procesar los medicamentos antes de ir a dejarlos a un lugar. Algunos laboratorios tienen... No.
Sí, era para entender lo del ecoladrillo. Este proceso se llama así, ecoladrillo. Claro, tú vas llenando una bolsa plástica con restos de los comprimidos que los has molido, con los restos de los blisters, le puedes echar cemento, Perfecto. borra, y con eso haces casitas para los animales comunitarios, se le da otra vida, digamos, por mientras. Pero lo más correcto desde el punto de vista ya más profesional es tener lo que nosotros llamamos un programa de postconsumo de medicamentos, donde se Sí, María procesa Pilar. este desechos, ¿sí? Claro, exactamente. Y un poco lo que hablábamos respecto a lo que ocurre en países como España. María Pilar, para ir cerrando y entenderlo bien, ¿qué medicamentos son los más peligrosos y los que logran mayor resistencia en el agua? Mira, en realidad encontramos de todos los medicamentos, pero te voy a nombrar, por ejemplo, la fluoxetina, se usa bastante para la ansiedad, un poco de antidepresivo, la metformina, uno de los más utilizados en la diabetes, que es una patología de muy alto costo en nuestro país. Muchas personas mayores consumen este medicamento, e inclusive las hormonas, que son uno de los productos de los 10 productos de más alta venta aquí en Chile, feminizan los peces. Van disminuyendo, ya los machos no tienen comportamiento agresivo y estamos disminuyendo su concentración y la cantidad de peces y estamos alterando un nicho ecológico. Los antiinflamatorios, diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, los encontramos en, en restos de la alimentación, en verduras. Se han medido en hojas, en zanahorias, cebollas, en papas, porque van a los suelos. ¿Te fijas? Esos son medicamentos. Y los antibióticos. Los antibióticos ya merecen un tratamiento muy grande, importante que la comunidad sepa. A fines de septiembre hubo una reunión de Naciones Unidas donde se pidió encarecidamente a los gobiernos que extremara el uso racional de los antibióticos, porque ya hay gente que se va a morir porque no tenía un antibiótico eficaz para hacer efecto. ¿Por qué? Porque van estas trazas de medicamentos, de antibióticos al río. Estos están haciendo un fenómeno que les pasa a las bacterias de hacerse más resistentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú te puedes contagiar de un cuadro bacteriano por estas bacterias súper resistentes y te puedes morir porque no tienes el tratamiento para esa infección producida por esa superbacteria. Entonces, un problema que es grave. La velocidad a la que se estamos observando la resistencia va mucho más rápido que a la velocidad con que se están estudiando nuevos antibióticos que puedan dar cuenta de estas superbacterias. Ya, pues quiero darte las gracias, María Pilar Sánchez, química farmacéutica académica de la Facultad de Química y Biología de nuestra universidad, por haber estado con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias porque estamos con este espacio educando a la comunidad. Mi felicitación es muy grande y aquí disponible para que lo que necesiten. Totalmente. Muchas gracias.